Hola hermanos, ¿cómo están? La reflexión que tendremos ahora se basa en el capítulo 64 de Isaías, una de las porciones finales de ese libro, en las que nuevamente aparece la búsqueda del pueblo antiguo de Israel que estaba recuperándose de circunstancias muy complejas, muy difíciles, y que ahora intentaba una vez más recuperar sus circunstancias normales o habituales. Es importante incluir en esta reflexión un buen concepto de la providencia divina para advertir que mediante esa doctrina es posible entender simultáneamente la forma en que Dios actuó en la antigüedad y cómo lo hace ahora. Especialmente ahora que estamos enfrentando esta contingencia sanitaria, esta enfermedad a nivel mundial, pues tenemos una situación muy similar con ese pueblo antiguo que buscaba una respuesta inmediata por parte de Dios a su situación. La providencia de Dios consiste en creer que Dios actúa en cada uno de los detalles de la vida, sea esta individual o colectiva. Como lo vemos en el propio pasaje, hay una sensación muy intensa, muy fuerte de esperar que Dios actúe de manera inmediata, de manera urgente, para cubrir las necesidades de un pueblo que estaba en una reconstrucción completa desde las bases de su religión, de su identidad, de su cultura, y que al estar sometido por el imperio persa, pues tampoco encontraba caminos firmes para redefinirse como una nación escogida por Dios. Dominado ese pueblo aún por un fuerte nacionalismo religioso, a diferencia de nosotros hoy que tenemos la extraordinaria oportunidad de poder interceder delante de Dios y pedir por la totalidad de la humanidad sin distinciones, sin subrayar que haya una parte escogida o no. El pueblo creía firmemente en que esa actuación de Dios en medio de él podía ser más rápida, podía ser más directa, más inmediata, que era justamente lo que el pueblo esperaba. Por eso es que comenzamos esta reflexión hablando de la providencia divina, porque ella, la actuación de Dios en la historia, en su creación, en el cosmos, en el mundo, en la vida humana, sucede en el marco de la autonomía de los procesos históricos en los que las contingencias como las plagas o enfermedades, como ahora las guerras, pueden acontecer y seguir su curso libre y desembocar en sus consecuencias naturales, que por supuesto muchas de ellas no son agradables ni buenas para naciones enteras y para la totalidad del género humano. Este brevísimo resumen de la doctrina de la providencia nos puede servir para recordar que en la época de lo que se conoce como el tercer Isaías, la creencia en la acción divina podía ubicarse en el ámbito histórico más cercano al momento de la escritura y mediante diferentes etapas, esa comprensión podía situarse en la fe del pueblo de maneras a veces más optimistas, a veces menos. Por eso el salmo que aparece dentro de la manera sálmica en que el pueblo se expresa, subraya de manera colectiva la intención, el deseo del pueblo de que Dios rasgue el cielo, de que baje, de que derrita los montes con su presencia, como aparece justamente en otros salmos, para mostrar, dice Isaías 64, a tus enemigos quién eres, para que tiemblen ante ti las naciones, cuando hagas portentos que no esperábamos. La gran diferencia de esas afirmaciones de Isaías 64, el plus que le agrega a esta repetición de
algunas cosas que ya se habían dicho en el capítulo 59, consiste en que ahora Dios está dispuesto, según las palabras del profeta, a encontrarse con quien practica gozosamente la justicia y que tiene presente sus caminos. En el versículo 4, en esa traducción que estamos usando de Schockel y José Luis Sicre, el pueblo dice: estabas airado y nosotros fracasamos. El pueblo asume un fracaso histórico, un fracaso bien definido en la historia, y no necesariamente lo relaciona con la imposición hegemónica del imperio persa, pero sí lo ve como parte de esas culpas acumuladas, y como dice ese mismo versículo 4, en el hecho mismo de que Dios aparte esas culpas, el pueblo podrá ser salvo. El pueblo también entiende en el Salmo que es poca cosa, que es polvo, que está contaminado, pero que en medio de todo ello, Dios, el Señor, aparece como Padre, y ellos como la arcilla, Él como el alfarero, todos son obra de su mano. El versículo 8 busca que la ira de Dios no sea excesiva y que el recuerdo de la culpa no predomine para que Dios pueda actuar mediante esa providencia y mediante esa conexión con su misericordia en la historia a favor del pueblo, para que él tenga un mejor futuro y un mejor camino. Algo similar a lo que ahora vivimos. Esperamos en la providencia de Dios, confiamos firmemente en ella. Tenemos una esperanza sólida en la intervención de Dios en la historia. Pero también tenemos que darnos cuenta de todos los demás factores que entran en juego. Dios conduce la historia, pero respeta a los actores, respeta la libertad humana y en medio de ella se mueve. Por eso, creer y esperar en la providencia divina es un desafío, es un reto muy grande para la fe en estos tiempos y sobre todo para comprender mejor que la esperanza que debemos compartir debe estar firmemente basada no en criterios mágicos, no en criterios sobrenaturales predominantemente, sino con una esperanza alimentada por esa palabra divina que en medio de la historia se hizo oír para mostrar, para delinear la imagen de un Dios solidario permanentemente con la vida y el destino de su pueblo. En eso creemos también hoy y eso proclamamos para su gloria. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.